Saludo nuevamente a todas y todos en este 56º testimonio a título personal y sexta entrevista de esta serie de programas denominados Conversando con los expertos sobre la pandemia de COVID-19. En esta ocasión, tenemos el privilegio de contar con el mejor experto que tiene nuestro país en geriatría. Nos referimos al doctor Luis Miguel Gutiérrez Robledo. El doctor Gutiérrez Robledo es egresado de la Facultad Mexicana de Medicina de la Universidad La Salle, indivisa manen, doctor, somos egresados de la misma universidad, especialista además en medicina interna por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán y además por la UNAM, y gran parte de su formación en geriatría la cursó en Europa, en Francia, en la Universidad de Grenoble, máster en gerontía social y maestro en biología del envejecimiento además por la Universidad de París y doctor en ciencias médicas por la Universidad de Burdeos. Fundó el servicio de geriatría en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, mismo que encabezó por 20 años. Ha sido además profesor visitante en la Academia Europea de Medicina del Envejecimiento en las universidades de Sherbrooke en Canadá, en la del sur de California y de Texas en los Estados Unidos, en la de Ginebra en Suiza y también en la de Grenoble en Francia, que fue su casa. Es miembro del comité asesor de la International Association of Gerontology and Geriatrics, entidad que lo distinguió con la medalla presidencial. Es miembro fundador e integrante del comité directivo de la Academia Latinoamericana de Medicina del Adulto Mayor. Es asesor además de la Organización Mundial de la Salud y participó en el grupo experto que desarrolló la estrategia y plan de acción global sobre envejecimiento saludable. Tiene más de 200 publicaciones científicas y ocupa el primer sitial de geriatría en la Academia Nacional de Medicina de México. Es miembro de la Academia Nacional de Medicina de Francia, país que por cierto lo ha distinguido con la Orden de las Palmas Académicas con el grado de caballero. Dirigió el Instituto de Geriatría del 2009 al 2012 y desde 2012 es director general del Instituto Nacional de Geriatría y repito, quizás uno de los mejores expertos de geriatría de México y del mundo. Bienvenido, doctor Luis Miguel Gutiérrez Robledo. Es un placer contar contigo en esta entrevista y hablar sobre todo sobre los adultos mayores y la pandemia. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias, Jorge. Muy amable. Gracias por esta oportunidad. Estoy aquí ya dispuesto. Pues muchas gracias, doctor. Y cuando uno estudia medicina y se realiza el análisis de las enfermedades, se observan muchos factores. Por ejemplo, el agente etiológico, el lugar geográfico, las enfermedades propias de algún grupo etario, el género, el tipo de tratamiento, si es una cirugía o algún tratamiento no invasivo. Esto inclusive ha definido y modelado a las propias especialidades médicas, si es la especialidad de cirugía, de medicina interna, de ginecobstetricia, de pediatría o bien de geriatría, la cual es tu área de especialidad. También la COVID-19, por tratarse de una enfermedad emergente, desconocida para el ser humano, ha puesto foco a diversos factores como el envejecimiento y su correlación con un mayor riesgo de hospitalización e inclusive la muerte, pero sobre todo ha resaltado situaciones de vulnerabilidad preexistentes, tales como la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, los mismos estilos de vida y también los ponderadores sociales como la pobreza, la educación, etcétera, lo que ha hecho que todas las áreas y todas las ciencias de la salud hayan levantado las antenas para poner sus conocimientos al servicio de la lucha para contrarrestar la enfermedad. Es en este sentido, doctor Luis Miguel Gutiérrez, y desde tu experiencia en el estudio de la geriatría, de la gerontología social y de la misma biología del envejecimiento, es la siguiente pregunta. ¿Por qué la COVID-19 ha afectado a los adultos mayores en todos los sentidos y de manera particular? ¿Cuál es el impacto que ha tenido esta enfermedad en las políticas de salud dirigidas a ellos en el mundo en medio de una pandemia? Caray, pues es una pregunta que no es fácil de responder. En realidad el fenómeno es muy complejo. Lo más obvio parecería decir es que las gentes mayores están ya al final del camino, son particularmente vulnerables, están fragilizadas y se acabó. Pero no es tan sencillo como eso. Son muchos los factores que están en causa. Sí, los hay biológicos, efectivamente. La edad, pero ahí es la edad biológica la que parece estar detrás del fenómeno. Hay diferentes maneras de medirla, pero hay no menos de una docena de publicaciones, una nuestra entre ellas, en donde relacionamos la vulnerabilidad de las víctimas de la enfermedad, víctimas fatales o con
complicaciones graves, que tenían, a partir de una estimación que llamamos pheno-age, una edad biológica mayor que las contrapartes que sobrevivieron o que salieron indemnes del reto de la enfermedad. Entonces, sí hay evidencia de que la biología en alguna medida está detrás, pero la edad sigue siendo solo un número y es más bien la biología la que pesa en ese sentido. Ahora, ¿qué otros factores están en juego? Probablemente el que más ha sido citado y que ha sido reconocido, inclusive en una editorial de Lancet, hablando de la sindemia que enfrentamos, más que una pandemia, en realidad hay dos elementos clave. Sí, el factor viral, pero por otro lado también la situación de desventaja. La vulnerabilidad desde el punto de vista socioeconómico que ha hecho estragos realmente entre las poblaciones más desfavorecidas, mucho más que entre los estratos altos de las poblaciones. Entonces, biología sí, por un lado, más que tiempo. Desventaja socioeconómica, tenemos también otra publicación en ese sentido, una que ya publicamos en donde mostramos evidencia a este respecto en el Journal of Gerontology, pero quisimos ir más a fondo y está en proceso de análisis editorial, otra publicación que lo demuestra de forma más categórica, haciendo también las relaciones con el transporte y con el acceso a ciertos espacios. Ahí hay una relación geoespacial también muy interesante que esperamos pronto poder publicar. Y por último, otro factor que particularmente en esta última semana ha emergido, aunque en realidad lo hemos visto desde el principio, son las decisiones políticas. Antier compareció un hombre de apellido Cummings en el Parlamento británico. Él fue el principal asesor de Boris Johnson durante su campaña política, es el hombre detrás del Brexit, simple y sencillamente. Pero más allá de eso, ha jugado un papel clave en el gabinete del primer ministro inglés, y lo que reveló el antier fue verdaderamente impresionante. Ya se había hablado de ello, pero ahora lo escuchamos de voz de uno de los actores de primera línea. La decisión que se tomó de sacar de los hospitales a los enfermos convalecientes de COVID para llevarlos a las casas de retiro a convalecer. Lo cual significó meter la enfermedad casi deliberadamente entre las poblaciones más vulnerables, con las consecuencias catastróficas que conocemos, diciendo que se les había hecho pruebas, que se había demostrado que ya no tenían infectividad, lo cual fue falso. Entonces ahí en las decisiones, y esto es algo que estuvo en las noticias hace un par de días y por eso lo cito, pero no es el único ejemplo. Es quizás el más dramático y el más reciente en un país que además se destaca por un sistema de salud tremendamente eficiente, pero a pesar de esas competencias y de esa capacidad, las malas decisiones políticas terminan teniendo efectos catastróficos. Sí, y coincido contigo, doctor, porque pues es un hecho y una realidad que cada vez en el mundo la población es más envejecida. Esto en parte pues producto del éxito de la misma ciencia y de la misma tecnología, y a veces somos rehenes de ella misma con mayores complicaciones y bueno, con la historia natural o modificada de las enfermedades por mayor tiempo. Y cuando este tipo de decisiones se toman al tener un universo mayor, pues siempre va a tener un impacto, y como esta política pública que acabas de manifestar, y tal pareciera que en esta relación directa proporcionalmente con la población vulnerable todavía la hace más vulnerable y los efectos que pudiera traer consigo. Y ahí entra un tema que quisiera yo tocar, que es el tema de la vacunación. Cuando se habla de las enfermedades prevenibles por vacunación en el mundo, de inmediato nos viene a la cabeza a todos la población infantil. Y ahí han sido múltiples y permanentes los esfuerzos realizados para lograr que todas las niñas y los niños, por lo menos esa es la idea, completen sus esquemas de vacunación. Y así tenemos éxitos, la poliomielitis, el sarampión, la rubiola, entre otras,
dejaron por lo menos de ser parte sustantiva de los jinetes del apocalipsis gracias a todas las campañas que ahí se han sido efectivas y que se han implementado para combatirlas. También gracias a las vacunas, a lo mejor hoy la gente ya no lo recuerda, pero se erradicó afortunadamente la viruela que causó millones de muertos en todo el planeta. Sin embargo, también la cultura de la vacunación en los adultos y en los adultos mayores se va perdiendo con el tiempo. Inclusive hemos visto con preocupación antes y ahora movimientos antivacunas, sobre todo fruto de la desinformación. Al respecto y como experto, ¿crees que esta visibilidad que le ha dado esta pandemia a la importancia de la vacunación cambie esta actitud de la población y hacia una cultura de la prevención? Y por otro lado, ¿cómo explicarle a la población, sobre todo a la adulta mayor, que es muy importante vacunarse en esta pandemia? No obstante, cuando mediáticamente se han aumentado los efectos probablemente atribuibles a la vacunación, como en el caso de los embolismos asociados a la vacuna de AstraZeneca o a la de Johnson Johnson, que ayer, por cierto, ya en México se autorizó como uso de emergencia. ¿Cuál sería tu reflexión en ese sentido, Luis Miguel? Bueno, estamos viendo ahora esto de manera amplificada, pero es un fenómeno que no es nuevo. Tuvimos la oportunidad de llevar a cabo un consenso sobre vacunación del adulto hace 4 años. Lo publicamos en la serie de la Academia Nacional de Medicina y estamos ahora, de hecho, ya actualizando nuestra postura respecto, en particular, a las enfermedades respiratorias, y desde luego va a ser necesario abordar en particular el tema de las vacunas frente al COVID. Pero el fenómeno del antivacunas no es nuevo, viene de la infancia realmente, es muy fuerte en Europa. En países como Francia, por ejemplo, está siendo un obstáculo grave en el momento presente para avanzar en la vacunación. Y se ha recrudecido en algunos otros países donde las falsas noticias han diseminado una serie de ideas absolutamente inapropiadas, pero aquí nuevamente se mezcla la política. Cuando vemos, por ejemplo, cuál es la situación que prevalece en los Estados Unidos, resulta que los que no se quieren vacunar se caracterizan en particular, y es inaudito, por pertenecer a una corriente política. Esa es su marca característica, más que la educación, más que cualquier otra condición social, y eso es realmente sorprendente, pero nos muestra a la vez cuáles son los determinantes que están detrás del fenómeno. Y nuevamente es la toma de decisiones políticas, el posicionamiento con objetivos completamente distintos al abordaje eficiente de la pandemia, y que tienen ese efecto colateral adverso sobre la conducta humana frente a la posibilidad de beneficiarse de una vacuna. Y por otro lado están conductas atávicas también que prevalecen aún, que tienen que ver, por ejemplo, con la reticencia, casi podría decir característica del personal de salud a vacunarse. Y esto, como digo, no es nuevo en México tampoco. Tenemos evidencia de que aquí también se da esta reticencia. Quizás en ese sentido, el fenómeno que vivimos actualmente sí nos ha ayudado a vencer esas resistencias ante el temor de las consecuencias por la enfermedad y por la exposición tan elevada a la que nos hemos visto sometidos, y por las consecuencias tan graves de las que hemos sido testigos inmediatos. Entonces, por ese lado creo que sí nos puede ayudar mucho a transformar la conducta del personal de salud. Ahora, en cuanto a la vacunación de las personas, de los adultos y de las personas mayores, hay mucho por hacer todavía. No es algo a lo que estemos habituados. Desde que hace 4 años trabajamos en este consenso, fue en buena medida porque sabíamos de que esto no es algo que se asuma como una necesidad, y que si bien México tenía entonces y ha seguido teniendo un muy buen desempeño en la vacunación de personas mayores en cuanto a influenza y neumonía a nivel global, pues eso todavía puede mejorar. Y ahora
esa experiencia finalmente está fructificando en una rápida progresión de la campaña de vacunación que se está llevando a cabo en el momento presente, que probablemente no alcance la meta del mes de octubre, pero no va a estar muy lejos. Afortunadamente vamos avanzando con mucha celeridad y gracias a las bases, a los fundamentos que ya existían en el pasado de organización y de capacitación del personal de salud en general para las campañas de vacunación. Sí, sin duda lo que ha sucedido en nuestro país al tener más de aplicación de 20 millones de vacunas, yo creo que es un proceso envidiable en el mundo. Y eso cuando uno lo ve de manera muy clara y de manera objetiva. Y regresando a esta reticencia que existe de las vacunas, llama mucho la atención inclusive antes de esta pandemia lo que sucedía con el sarampión, en donde veíamos en Nueva York, particularmente en la religión judía, una parte muy ortodoxa, que tenía pues un rechazo absoluto por los mismos componentes de la vacuna y por otras cuestiones de índole religiosa, así que también es la política y la religión y luego las mismas conductas de los grupos etarios. Veíamos también en las noticias recientemente que a los jóvenes les están ofreciendo rifas de boletos para el Super Bowl o por lo menos poderlo consignar ahí para que sea un estímulo de que la gente se vacune o inclusive en algunos lugares les dan $5 o inclusive van a los bares y de alguna manera lo hacen. Y esa etapa todavía en México no la vivimos y tendremos que ver y ser testigos de lo que vaya a suceder. Pero regresando sobre todo a tu expertise en los adultos mayores. Sabemos que hay un segmento con tristeza de los adultos mayores que requieren cuidados a largo plazo debido a su propio estado de salud. Inclusive hay un número importante de ellos que se encuentran postrados. En ello, sin duda, la pandemia ha tenido pero muchos efectos, sobre todo también, aunque pareciera increíble, por el mismo confinamiento del resto de la familia, que en el mejor de los casos ha resaltado la visibilidad de sus condiciones, es decir, la familia vive con ellos y se da cuenta de las limitaciones que tienen, pero también ha resaltado por otra parte, y ha traído con mucha tristeza, lo indico, violencia y alternaciones marcadas sobre todo en la dinámica familiar, sobre todo hacia el adulto mayor, y agregaría hasta discriminación y rechazo. ¿Cuál es tu reflexión en este sentido y cuáles serían sobre todo las recomendaciones para ellos y para quienes estamos conviviendo con los adultos mayores, doctor? En cuanto a las personas mayores que son dependientes con necesidad de cuidados, pues representan un contingente nada despreciable. Rebasan el millón de personas en nuestro país. Y el número de ellos que reside en alguna institución no pasa de 30,000. Por lo menos de las 1,400 instituciones que tenemos identificadas. De hecho, sabemos esto solo recientemente, desde el primer día prácticamente que circuló la noticia de la mortandad tan grave que se observaba en instituciones de cuidados de largo plazo en Europa, como nos dimos a la tarea de contactar a las residencias en el país y en ese afán nos percatamos de que no existía un registro. O por lo menos no existía un registro que fuera útil para establecer una red colaborativa y de comunicación. Y desde entonces hemos seguido avanzando en la creación de este registro, que actualmente comprende ya a 600 instituciones que hemos ya contactado directamente, de las cuales tenemos información, con quien hemos establecido una relación que pretendemos sea de largo plazo para ayudarles a trabajar en la mejora de la calidad de la atención y en disminuir los riesgos. Ahora, ¿qué tan grave ha sido la situación de la mortandad en nuestro país con respecto a lo observado en otros países? Es imposible saberlo. No. Esta encuesta que hemos llevado a cabo nos va a dar una noción, estamos en el proceso de analizarla, pero creo que no va a ser suficientemente clara. Los certificados de defunción, cuando se asienta el lugar donde esta acaece, no
no se señala si fue en una institución de cuidados de largo plazo nunca. No, vamos a tener acceso al registro de mortalidad, pero no tenemos ese dato. Pues es imposible saber. Solamente si tuviéramos los domicilios de de todas las instituciones y pudiéramos cotejarlo contra la base de datos, podríamos tener una aproximación. Tenemos la impresión de que en la segunda ola, en la ola del invierno, bueno, no es una impresión, es una realidad. La mortalidad afectó más a personas de mayor edad que la primera ola. Y esto como resultado de los contactos intensificados durante la temporada navideña al interior de las familias y exponiendo a las personas de mayor edad en el seno de la familia, algunas de ellas más vulnerables, otras quizás no tanto, pero igualmente se vieron afectadas. Y aquí, pues, la desgracia es el efecto contraproducente del buscar ese acercamiento y esa proximidad afectiva y las consecuencias, pues, catastróficas que tuvo. Por otro lado, pero esto, pues, en fin, difícil de contener. Por otra parte, está el tema de la discriminación por edad y la última consecuencia, que es la negligencia, el abuso, el maltrato hacia las personas mayores. Esto es, por desgracia, un fenómeno creciente. Nosotros hemos tenido oportunidad de seguirlo a lo largo de más de 20 años y la tendencia es grave. En ese lapso de tiempo, ciertamente nuestra capacidad de medirlo ha mejorado, pero se ha duplicado. En parte porque utilizamos metodología más precisa para detectarlo, pero en parte también porque el fenómeno sigue creciendo y se hace más común. Y desgraciadamente es algo que podemos anticipar que se siga agravando conforme aumenta la proporción de personas mayores en situación de vulnerabilidad, el abuso económico, por ejemplo, que ocurre indiscriminadamente en cualquier estrato social y el físico también, indiscriminadamente. Aquí sí se borran las diferencias sociales y esto es importante tenerlo presente. Estaremos insistiendo al respecto en los próximos días. Los primeros días del mes de junio recordamos esta problemática y le dedicamos un tiempo de reflexión. Y el movimiento de la década por el envejecimiento saludable de las Naciones Unidas, en su primera etapa, justamente ha liberado un reporte relacionado con la discriminación por edad, tratando de hacerlo además más amplio y hablando de la discriminación por edad, tanto de los mayores como de los más jóvenes. Y esto es un enfoque interesante también, cómo se descalifica por igual a los más jóvenes y a los mayores frente a situaciones de toma de decisiones, o, en fin. Es un fenómeno que interesa ver en distintos estratos. En fin, creo que sí es necesaria una toma de conciencia respecto a esta vulnerabilidad y sobre todo el actuar para prevenir. Sí, yo creo que esta pandemia, dentro de todo lo malo que ha traído, porque una pandemia no puede traer pues prácticamente ninguna cosa buena, pero lo que sí puede traer es dar visibilidad a las grandes problemáticas que se pueden además exacerbar, y esta es una que se le tiene que poner foco desde todos los puntos de vista, desde las políticas públicas, desde las mismas áreas de salud, pero sobre todo en la dinámica familiar, porque además es parte de un terreno que todos vamos a caminar si afortunadamente la salud y las condiciones de vida lo permiten. Habrá algunos otros que no, pero los que puedan llegar a esta circunstancia, pues al final del día seremos rehenes de la misma educación que tenemos y de la que hemos dado y de cómo hemos nosotros actuado en este contexto. Pues, doctor Luis Miguel Gutiérrez, la verdad, muchísimas gracias por esta entrevista, sobre todo por transmitir conocimientos a través de esta plataforma, pero sobre todo y en lo personal te lo quiero agradecer por todas las atenciones que tienes siempre hacia mi persona. Eres un experto, un amable y siempre con esa humildad que te caracteriza. Muchísimas gracias y preguntarte si quisieras agregar algo para el auditorio. Solamente mi agradecimiento también por la oportunidad de compartir. Gracias. Pues muchas gracias, doctor. Un abrazo fuerte.